Las escrituras condenan el aborto de manera directa. Por ejemplo, para empezar, las escrituras afirman que Dios es el creador personal, exclusivo y directo de cada vida humana. Por ejemplo, en el Salmo 139, versículo 13, el salmista dice: Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre materno. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 17, versículo 25, el apóstol Pablo, predicando en el Areópago ateniense, dice: Dios da vida y aliento a todos. Así, Dios es el creador personal, directo y exclusivo de cada vida humana, y cada vida humana es una obra única e irrepetible de Dios. Ahora, es muy importante también entender que la Escritura no distingue el valor de un niño por nacido en comparación con el valor de un niño por nacer. Es decir, no califica la vida en su etapa intrauterina como de menos valor que la vida posterior al nacimiento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, no existe una palabra para hacer referencia al niño por nacer y otra para hacer referencia al niño ya nacido. En ambos casos, la palabra que suele usarse es shelet. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6, tenemos una profecía mesiánica en donde se nos dice: un niño nos es dado, haciendo referencia al Mesías. Un niño nos es dado, un shelet nos es dado, dicen hebreos. Ahora, en Éxodo capítulo 21, versículos 22 a 24, se nos habla de un caso hipotético de aborto. Se nos dice que si dos hombres riñen entre sí y golpean a una mujer accidentalmente, y acá es donde las versiones en español continúan la traducción de esta manera: y ella abortare. Sin embargo, en hebreo literalmente dice: si sus niños salen, si sus shelet salen, dice en hebreo. Así que tenemos en Isaías 9:6 y en Éxodo capítulo 21, versículos 22 al 24, la misma palabra para hacer referencia a un niño tanto en su etapa intrauterina como en su etapa posterior al nacimiento, shelet. Ahora, en el Nuevo Testamento la historia es exactamente la misma. Se usa la misma palabra griega para hacer referencia a un niño nacido y a un niño por nacer, y la palabra es brefos. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 41, se nos relata lo siguiente: María, la madre de Jesús, se encuentra con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y se nos dice que cuando María saluda a Elizabeth, haciendo referencia a Juan el Bautista, la criatura saltó en su vientre. Brefos saltó en su vientre, se nos dice en griego. Y en el capítulo 2 se nos relata que unos ángeles aparecen a un grupo de pastores en el versículo 12, y ellos dicen que el Mesías va a nacer y que va a aparecer entre ellos, y dan la siguiente señal: y hallaréis al niño envuelto en pañales, y hallaréis al brefos en griego, envuelto en pañales. Una vez más, no hay distinciones en la palabra de Dios a la hora de hablar de un niño por nacido y hablar de un niño por nacer. Dios piensa del niño por nacer de la misma manera en la que Él piensa de un niño ya nacido. En Isaías capítulo 49, versículo 1, incluso el profeta Isaías dice que Dios lo llamó por nombre en su seno materno. Es decir, Dios dotó como una persona con una identidad particular única. Él tenía un nombre antes de nacer. Ahora, las Escrituras no solamente afirman, en primer lugar, que Dios es el creador personal, directo y exclusivo de cada vida humana, y no solamente afirman el valor de la vida en su etapa intrauterina, tanto como la afirman en su etapa posterior al nacimiento, sino que también condenan de manera directa la práctica del aborto. Una vez más, volviendo a Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 24, se nos dice: si dos hombres riñen entre sí y golpean a una mujer y ella abortare, ellos deben ser juzgados, dice la ley, conforme a la ley, a lo que se conoce como la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Si dos hombres provocan un aborto accidentalmente sin que tanto la madre como el niño sufran más daño, habrá una multa. Pero si hay daño alguno, entonces los hombres deben ser juzgados conforme a la ley del talión. Pagarán conforme a lo que hicieron, ojo por ojo, diente por diente e incluso vida por vida. Ahora, esto es lo que la Escritura dice acerca del aborto que es producido de manera accidental, de manera irresponsable y accidental.
Ahora, ¿cuánto más la palabra de Dios condena un aborto que es practicado de manera premeditada por maldad pura? Maldad pura. Ahora, ¿qué es lo que nosotros los cristianos debemos hacer ante la problemática del aborto? Debemos ser sal y luz. Debemos cumplir con nuestro llamamiento y con nuestra misión. Siguiendo el principio de Proverbios capítulo 31, versículos 8 y 9, nosotros debemos abrir la voz por los que no tienen voz. Y debemos defender los derechos de los desdichados. Debemos manifestarnos públicamente en justicia y misericordia y decir lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que debemos hacer. Debemos hacer, en otras palabras, siguiendo el ejemplo de Daniel, en Daniel capítulo 4, versículo 27, debemos pararnos frente a los gobernantes, tanto como Daniel se paró frente al mismo rey de Babilonia y decir: redime tus pecados haciendo justicia. Haciendo justicia, es decir, obrando conforme a la ley de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Tenemos la responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad y suministrar luz en todos los asuntos, temas y en todas las instituciones de nuestra nación.